Buenas noches, bendiciones para todos. Nuevamente estamos a punto de dar comienzo a la transmisión. Así que vamos a orar para largar, como quien dice. Padre, una vez más, te agradecemos poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según tu voluntad, y por esta gracia y misericordia que tenemos de parte tuya, para poder reunirnos en su nombre. A vos, Señor Jesús, te agradecemos porque así estás en medio nuestro, liderándonos, guiándonos de parte de Dios nuestro Padre, sustentándonos y guardándonos todos los días de nuestras vidas a medida que te predicamos, tratamos de serte fiel y tratamos de servirte mientras nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Te leo el compartir de hoy, Señor. Gracias porque sea tu voluntad, que sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación de toda tu iglesia y de todos aquellos que vienen a creer. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito sobre la santificación. Un tema relacionado, bastante relacionado con lo que veníamos viendo. Es más, está intrínsecamente relacionado con la fe que nosotros profesamos. En sí, todos los temas de la palabra de Dios se entrelazan, y nosotros a veces, para entenderlos un poquito mejor, los vamos desandando y estudiando de a uno, como quien dice, pero todos tienen que ver con todo. Eso es el punto principal de esto. Y la santificación es el tema de este compartir, ¿no? Vamos a ir pasando al libro de Juan, capítulo 17. Y acá Jesucristo haciendo una oración al Padre, ¿no? En su momento. Está hermoso este capítulo, pueden leerlo después completo. Yo les comento que él hace una oración por todos sus discípulos y los que iban a creer. Así que... Y dice en el 15, él al Padre le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Viste? Eso tiene que ver con la santificación, porque la santificación es cuando vos tenés la guarda de Dios, ¿viste? Te santifica, te protege, la protección de Dios te aparta de eso, ¿no? No son del mundo, dice, porque en el sentido no es que somos extraterrestres, no, en el sentido de que no pertenecemos o no nos conformamos a la filosofía de este mundo, ¿no? Como tampoco yo soy del mundo, nosotros somos del reino de los cielos, y es algo que tenemos que entenderlo. Y el 17 es algo tremendo, porque te dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto realmente llamó mi atención, porque cuando dice santifícalos en tu verdad, ¿no? Ya vuelve a reiterarle al Padre cómo el amor que tiene por sus hermanos ahí, ¿no? Por los discípulos, y le vuelve a pedir al Padre, ¿viste? Que lo guarde, como cualquier padre pide por su hijo, cualquier hijo pide por su padre, ¿no? Porque vos querés la protección de Dios, santifícalo, guárdalo, apártalo del mal, ¿viste? Y dice: tu palabra es verdad, tu logos, esa palabra ahí es logos. Y el logo era él. ¿Viste? Que él es el que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Viste? Toda esta palabra de Dios trata acerca, y siempre trató acerca de nuestro Señor Jesús.
el Cristo de Dios. Ese logo que dice se hizo carne, la palabra de Dios hecha carne. En Él, santifícalos en Él. Y eso es lo que ocurrió. Verdaderamente nosotros fuimos santificados en Jesucristo, ¿no? Apartados, ¿no? Guardados, protegidos. Y esto es un privilegio tremendo porque debemos aprender a convencernos de estas cosas, porque ocurren un sinfín de cosas malas a nuestro alrededor, pero nosotros andamos y vivimos en esta vida guardados y apartados del mal, siempre y cuando nuestra convicción en Él permanezca. ¿Viste? No te digo que sea una convicción perfecta, pero sí una convicción fiel. Esa convicción fiel sucede cuando el cuerpo de Cristo tiene comunión con Jesucristo y entre ellos. ¿Viste? Porque mi convicción andando solo, yo por ahí en algún momento, yo me ha de caer, ¿viste? En cambio, si yo me congrego con alguien y hablamos de Jesucristo, mi convicción se fortalece, mi fe crece. Entonces yo sé que yo estoy santificado, Él sabe que está santificado, que estamos santificados, ¿viste? En Jesucristo. Nos reunimos en el nombre de Él. Esto es algo tremendo. Pero fíjense lo que sigue diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello, dice Jesucristo, qué gran ejemplo, yo me santifico. Fíjate vos, por ellos. ¿Viste? Y que a veces uno hace ese esfuerzo por el hermano. Por ello yo me santifico. ¿Viste? A mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Claro, porque la verdad no era otra cosa que lo que la palabra de Dios decía de Él. ¿Viste? Por eso Él se santificaba. ¿Viste? Para que la palabra de Dios es santa, Él es santo. ¿Viste? Tremendo esto. Mas no ruego solamente por estos, y acá entramos nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Él ya anticipándose a esto, la oración que le hace al Padre es algo que nos goza a nosotros y verdaderamente emociona a muchos de nosotros porque por el ejemplo que él muestra y brinda, ¿no? Esa relación que tenía con el Padre, ¿viste? A veces nosotros le pedimos una cosa al Padre y no le queremos volver a repetir, pero acá vemos a Jesucristo que lo guarde del mal, que lo santifique en tu verdad. Yo me santifico para que ellos sean santificados. Vuelve, pero no ruego solo por ellos, sino también por todos los que han de creer en su nombre. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Y miren, vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Estas son cosas que a nosotros tienen que alentarnos y animarnos, ¿viste? Porque hay veces que somos golpeados, afligidos y atribulados, ¿no? Y en esos momentos que recordamos esta palabra, nuestro corazón cobra ánimo, porque para eso es esta palabra del Señor, para que cobre ánimo nuestro corazón y levantemos nuestra frente, como quien dice, y le metamos pecho a la vida, ¿no? Porque realmente Jesucristo nos santificó a todos los que van a creer en su nombre, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Nos guardó, nos protegió, nos brindó un marco en donde nosotros podemos vivir seguros y confiados, a diferencia de muchos que no creen en Él, ¿no? Y miren el versículo 30, ¿no? Y dice, mas por Él
y este es Dios, ¿no? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿qué cosa? Santificación y redención. Jesucristo es nuestra santificación. 1:30. Corintios 1:30, ¿viste? Aparte de nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra redención y nuestra gran santificación. Jesucristo lo es. En el cuerpo de Cristo nosotros estamos santificados. Qué importante es estar en el cuerpo de Cristo, porque acá te hablan, siempre hablan plural, nunca te habla individualmente, rara vez te habla individualmente, ¿no? Pero Dios hizo esto, ¿no? Este fue el plan de Dios en Jesucristo, para con aquellos que iban a creer en su nombre, ¿no? Esto es algo tremendo porque esta es la gracia de Dios. ¿Cómo comienza esta gracia? Comienza con este confesar que Jesús es el Señor, creyendo en nuestros corazones que Dios lo resucitó de los muertos, que Él está vivo, ¿viste? Santificándonos. Entonces ahí, ese don de Dios, el don de Dios es la salvación por gracia para el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Cuando vos creés todas estas cosas, y esto no de vosotros, dice, porque esto es algo que hizo Dios, ¿viste? Pues es don de Dios. ¿No? Esto es algo tremendo, ¿viste? Tremendo. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito más esto, que estar en Cristo es un privilegio, una bendición estar en Cristo. Sin embargo, mi permanencia en Cristo, una vez que yo lo confieso a Él, ya comienza después mi trabajo, ¿viste? Ya comienza después mi trabajo, y el trabajo en el cuerpo, esa actividad que yo tengo en el cuerpo, sirviéndole a Él en su nombre, de corazón como para Él, en el amor de Dios, a medida que me activo en el cuerpo para el beneficio del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, Pablo trae una reprensión a los Gálatas en un momento, para que vayamos entendiendo, porque hay veces que nosotros, estas cosas, como decía el salmista, mi comunión íntima es con los que me temen. O sea, que con los otros no tenía comunión, ¿viste? Con los que me respetan, ¿viste? Pero bueno, miren acá en Gálatas capítulo 5. ¿Viste? Porque hay veces que creemos que tenemos la vaca atada. Sí, Dios nos dio muchas cosas a nosotros, pero después aprovechar eso es mi decisión, es la decisión del cuerpo, ¿no? Y agarra y le dice a los Gálatas acá en una reprensión, y es una reprensión fuerte, El versículo 4 le dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate vos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dejaron de tener esa fe, de Cristo se desligaron y comenzaron ellos. El ser humano tiene esa maldita costumbre, esa maldita soberbia de querer ser él autosuficiente, ¿no? Independiente. Que cae en ese engaño ignorantemente de pensar que no necesita nada de nadie. Esa es una filosofía con la que crecemos muchas veces,
vos tenés que estudiar, vos tenés que aprender, vos tenés que trabajar, entonces vos nunca le vas a necesitar a otro para que, viste, y de chiquitito nos meten en esas cosas así, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y bueno, nuestros padres nos criaron como ellos sabían, ¿no? Con la filosofía, pero eso va calando en nuestras mentes y de repente acá yo me doy cuenta que yo no le puedo decir a nadie que no le necesito, yo le necesito. Yo le necesito, realmente. Y no, pero el ser humano quiere hacer él. Lo necesita, que no diga Señor, de Cristo desligaste, del cuerpo de Cristo. ¿Viste? De la gracia habéis caído. Y ahí comienzan los problemas en mi vida, y comienza la perturbación, y vos decís, ¿por qué? Si yo estoy cumpliendo con esto, estoy cumpliendo con aquello, estoy cumpliendo, pero yo. Y yo, ¿viste? Y el envanecimiento y la vanidad empieza a crecer en mí, ¿viste? Y bueno, la ley o la parte legalista, y esto es algo que le pasó a los judíos y hoy puede ocurrirle a cualquier cristiano, cuando uno se vuelve legalista en el sistema, en un sistemático hacer de lo que dice la palabra, sin pensar realmente, o sin darse cuenta realmente del amor de Dios en Cristo, ¿viste? Entonces uno despierta la carne. Despierta la carne. Miren, pero muchos dirán, no, pero somos nueva creación. No, somos nueva creación. Hay un error de traducción en este versículo y hoy lo quiero decir porque creo que nunca se dijo sobre este versículo de la nueva creación. Y hay algo bien diferente en este versículo. Quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 5. No entiendo por qué nunca se dijo y nunca se nos enseñó sobre esto. O yo no escuché, capaz que se enseñó, ¿viste? Y yo no, la verdad que nunca escuché, ¿no? Vos faltaste ese día. Pero todos estamos convencidos que una vez que estamos en Cristo somos una nueva creación. Yo soy una nueva creación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno. Y vamos a compartir esto. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice la reina, nueva creación es. La palabra es del verbo cero estar, está agregada en el texto, no existe. ¿Y cómo diría entonces? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. La nueva creación es el cuerpo de Cristo. El texto dice, las antiguas cosas pasó. Mira, ha llegado a ser nuevas cosas. ¿Viste? La antigua cosa, cuando yo estaba en el mundo, eso pasó. Ahora que estoy en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ha llegado a ser nuevas cosas. ¿Viste? Pero no es en mí, o sea, es el cuerpo de Cristo. Claro, es ese ente espiritual que Dios lo llama el cuerpo de Cristo. Miren, vamos a corroborar eso en Efesios. Efesios capítulo 2, porque acá vamos a hacer una simple acumulación de escritura. Y el versículo 14 dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear, ¿qué cosa? En sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, haciendo la paz, donde no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni peronista, ni radical. Ahí esa es la nueva creación, el cuerpo de Cristo. ¿Viste? Y esto es algo tremendo, porque muchos tenemos entendido, no, yo soy nueva creación. La nueva creación es el cuerpo de Cristo. ¿Viste?
Y tenemos que pensar bien, porque muchas veces yo me salgo de Cristo como el Gálata, ¿viste? Y comienzo a recibir otra vez, ¿viste? Y comienza a despertarse otra vez mi carne, ¿viste? ¿Viste? Y comienzo a vivir de nuevo eso que antes de conocer a Cristo yo vivía, lo malo, ¿viste? Es algo tremendo, ¿no? Bueno, pero sigamos con este tema tan tremendo de la santificación. Todo esto fue un paréntesis como para entender un poquito mejor la santificación, porque nosotros recibimos espiritualmente la santificación, pero después mantenernos santificados es un trabajo del cuerpo. Hechos 26. Hechos 26. Versículo 12, acá Pablo le relata su conversión ¿cómo que se llama? El rey Agripa. Hechos 26. Que le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y contándole le dice en el 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, ¿viste? Para aprender a todos los de la iglesia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Fíjate vos, porque acá añadimos información de la conversión de Pablo. El Señor le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre ¿qué? Los santificados. Qué tremendo versículo. Herencia entre los santificados, aquellos que creen en el nombre de Jesús. Ese fue y el gran ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque herencia entre los santificados. O sea que los santificados, esos que se mantienen santificados, son los que tienen herencia. Porque Corintios te dice claramente que si vos edificaste sobre la paja o la hojarasca o la hoja, el fuego probará tu obra. Y si ésta se quemare, sufrirá pérdida, ¿viste? ¿Viste? No va a tener herencia. Pero si resistiere, dice, él recibirá recompensa, dice. Es algo tremendo, 1 Corintios 3. Cuando vos permanecés en Jesús, a diferencia de los Gálatas, vos tenés una santificación. Y esa santificación, ahí está nuestra herencia. Más allá de la vida eterna, hay una herencia. Y una herencia permanente. Lo más lindo es que no se corrompe esa herencia, ¿no? Que no se destruye esa herencia,
que no se gasta esa herencia. Ujú. Nosotros acá estamos en una construcción, pero sabemos que la construcción hay que mantenerla porque se gasta, se destruye y todo. No es algo permanente, pero lo que Dios lo hizo en Cristo para los que vienen a creer en Jesús y se mantienen ahí, es permanente. No existe corrupción ahí, para esa herencia de la que estamos hablando. Y esto es algo que debería mover nuestros corazones. Hechos 20. Acá viene un poco de nuestro trabajo, ¿no? Principalmente de aquellos de nosotros que estamos sirviendo en las iglesias, ¿no? Pero en sí yo creo que es un trabajo de todo miembro de la iglesia que se compromete al Señor. Hola Nico, Dios te bendiga. Hechos 20, versículo 28. Acá Pablo despidiéndose, ¿no? Porque se iba para Efesio, ¿no? En una decisión propia, aunque estaba ligado en espíritu y muchos le decían que no vaya, él fue y terminó allá con el rey Agripa. Este Pablo tan tremendo que en 2 años y 3 meses testificó toda Asia, después en 2 años no ganó un alma, ¿viste? Y solo lo que logró fue que el rey Agripa le diga, por poco me persuades a ser cristiano. Aparte hubo una consecuencia que muchas iglesias se perdieron en Asia, ¿no? Pero bueno, acá está Pablo despidiéndose y le dice en el 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Los rapaces, que no perdonarán al rebaño, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Viste? Esa palabra referida a él tiene ese poder de sobreedificarnos y darnos esa herencia entre los santificados. Pero cuando te santifica, te guarda de estos lobos rapaces, te guarda de estas personas que no perdonan al rebaño, ¿viste? Pero para lograr eso nosotros tenemos que permanecer en la fe, ¿viste? En esa santificación, no como los Gálatas, ¿viste? Que se volvieron a la ley y él le dice, de Cristo desligaste y de la gracia habéis caído. Ahí, ¿sabe qué? Eso no te van a devorar y van a devorar todo, ¿viste? No te perdona. ¿Viste? Yo creo que esto que le dice Pablo acá a los Gálatas le pasó a él ahí en Hechos, que se fue a Efesios ligado en espíritu, ¿viste? Que le decía que no vaya, que vinieron, bajó un profeta Agao y le dijo, o sea, todo así harán al que va para allá, y un sinfín, ¿viste? Las profetas, ¿no? Todo, había profetizas ahí también, y bueno, y después que le dice al final que dejaron de decir, hágase la voluntad del Señor, ¿viste? ¿No es cierto? Que todo toman como que, no, le dejaron de decir que haga la voluntad del Señor porque Pablo estaba ya embalado, ¿no? En esta situación y bueno, no había cómo convencer. Así que bueno, es un ejemplo vivo también, ¿no? De un gran hombre al que el Señor le manda para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios.
y para que sean santificados por la fe que es en su nombre, recibiendo el perdón de pecados, ¿no? No, ahí no recibe a nadie, ni un alma ganó por eso. Todo lo contrario hizo. Pero bueno, un ejemplo, porque saben que Pablo tuvo tan gran andar, que el único que dijo, sed imitadores de mí, como así como yo de Cristo, para que nos despertemos, porque a veces vos estás andando y caminando en el Señor, pero eso significa no significa que no te vas a equivocar. No te agrande, mantenete humilde en el cuerpo, mantengámonos humildes recibiendo del Señor, mantengámonos combatiendo unánime por la fe del Evangelio, santificando esto, porque a donde pestañamos, o sea, tampoco, bueno, nos equivocamos, Dios va a cubrir, Claro. pero si continuamente, así como hizo el apóstol acá, nosotros nos rebelamos o no obedecemos, bueno, ahí van a entrar los lobos, la otra pasa, y nuestra santificación va a ser meramente espiritual, porque no la vamos a poder vivir. Miren, 1 Pedro 1. Sí, vamos a ir a 1 Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 13. Acá el apóstol Pedro, por revelación del Señor, ¿no? Agarra y escribe esta carta del Señor diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, le dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa absteneo de toda especie de mal. ¿Viste? En un claro versículo. ¿Viste? Dice: no proveed para los deseos de la carne, sino vestido del Señor Jesucristo. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. No contristéis al Espíritu. ¿Viste? Ser humilde. Vivir en amor. ¿Viste? Ese, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que dijo Jesucristo: yo por ello me santifico. ¿Viste? Esto es algo tremendo. Y mediante el cual creí en Dios. ¿Viste? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Viste? ¿Cómo podemos creer en Dios si no creemos en la obra completa de Jesucristo? ¿Cómo podemos obtener esa santificación? Bueno, yo tengo que tener a mi Señor bien juntito a mí, como quien dice, todos los días de mi vida. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando hago lo que tengo que hacer en el día a día que vivo, ahí lo tengo que tener al Señor. ¿Viste?
principalmente lo tengo cuando estamos congregados en su nombre, porque dice que nosotros somos el cuerpo partido de él, ¿no? Eso es lo que dice Corintios. Nosotros somos el cuerpo partido de él. Vamos a leer ese versículo, 1 Corintios 10, antes de cerrar. Tremendo, Versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. 10:16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Viste? Nosotros somos la comunión. Bien cerquita. Ahí es cuando más cerquita lo tengo. Ese pan simbolizado en ese acto que Jesús enseña a sus discípulos, hoy lo somos nosotros. Cada vez que estamos juntos, comemos uno del otro, al cuerpo, haciendo memoria de Él. ¿Viste? Ahí es cuando más juntito está Él a nosotros, como quien dice. Por eso nos congregamos en su nombre y lo aprovechamos en el día a día, ¿no? Siendo uno solo el pan, dice, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, nuestro Señor. ¿Viste? Nosotros participamos del mismo pan, nuestro Señor, entre nosotros, porque nosotros somos el cuerpo. ¿Viste? Ahí está el Señor santificándonos, guardándonos, dándonos ese marco. Él sacrificó su vida para que nosotros tengamos ese marco de protección en nuestras vidas. Y en la venidera, ¿viste? Porque si nos mantenemos en ese marco, que es Él, esa santificación que es Él, nosotros tenemos esa herencia santificada por siempre. No solo ahora, sino por siempre. Tremendo. Bueno, vamos a ir orando para cerrar. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. A vos, Señor Jesucristo, por haberte santificado por cada uno de los que creemos en tu nombre y los que van a creer, por añadirlos, Señor, porque vos ya los guardaste y los protegiste con esa acción divina que hiciste de parte de Dios nuestro Padre para poder redimirnos, para poder darnos el perdón y para que nuestra fe, por medio de la resurrección que Dios te dio, sea en Dios, nuestro Padre, como dice la palabra, santificándonos por medio tuyo, a medida que vivimos esta vida y asegurando nuestra vida venidera. Te agradecemos, Padre, por esto y te bendecimos, te honramos todos los días de nuestra vida y te elevamos específicamente por Bahía Blanca. Te elevo todo lo que sucedió ahí, todas las personas que viven y los hermanos que están ahí. Gracias por haberlos guardado y protegido, por manifestar tu mano y tu poder para toda esa gente que quedó necesitada, para obrar ahí y restaurar totalmente en un abrir y cerrar de ojo todo, y que esto sea un recuerdo que se desvanece como vos solo sabés hacerlo, Padre. Gracias por tu bendición ahí y porque todas estas obras que ahora se van a hacer sean de beneficio para todos y que nunca más vuelva a pasar esto, a menos que retorne nuestro Señor Jesús, hasta que retorne nuestro Señor Jesús. Y por esto y por Él te agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Abrazo, Nico.